El aparato de seguridad estadounidense se está fracturando desde adentro, y Washington está dejando que arda. En los principales aeropuertos, el personal médico está sacando a los pasajeros de filas de seguridad de 4 horas y media. Pero el caos en la terminal es solo una fracción de la crisis. Frente a la costa, la Guardia Costera de los Estados Unidos está realizando rescates marítimos sin paga. En la ruta de la campaña de mitad de periodo, el servicio secreto está recibiendo balas por políticos que se niegan a financiar sus salarios. Más de 100.000 defensores federales han sido completamente abandonados. Esto no es una falla logística. Este es un asedio político deliberado, y el daño colateral es el público estadounidense. Esto es Lawrence Reporting. Por favor, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Llevamos 41 días en el cierre selectivo del Departamento de Seguridad Nacional. Para comprender cómo una agencia federal masiva simplemente se queda sin dinero, debes comprender cómo funciona la máquina. El gobierno de los Estados Unidos opera en un año fiscal de 12 meses. El Congreso está legalmente obligado a aprobar 12 proyectos de ley de asignaciones separados para financiar diferentes sectores del gobierno. Cuando fallan, aprueban parches temporales conocidos como resoluciones continuas. El otoño pasado, esa máquina se averió por completo. El Congreso no logró aprobar el presupuesto completo, desencadenando un cierre récord de 43 días de todo el gobierno federal. Los legisladores dependieron desesperadamente de parches temporales para que el gobierno entrara cojeando al nuevo año. Para fines de enero, acordaron financiamiento para todo el año para casi todas las demás agencias federales. Pero dejaron deliberadamente atrás al DHS, y el 14 de febrero, ese parche final expiró. El dinero se detuvo por completo. La razón por la que el DHS es singularmente vulnerable es su gran escala. Creado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, es un departamento paraguas masivo que integró 22 agencias federales diferentes en una estructura de mando unificada. En el centro del estancamiento político se encuentran los tres grandes: aduanas y protección fronteriza, los operadores de primera línea responsables de asegurar las fronteras físicas, operar los puertos de entrada y regular el comercio internacional. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, los operadores del interior que manejan investigaciones criminales transfronterizas y hacen cumplir las leyes de inmigración, incluidas las operaciones de deportación. Y la Administración de Seguridad en el Transporte, los protectores de la aviación creados explícitamente después del 11 de septiembre para asegurar los aeropuertos comerciales de la nación, quienes son actualmente el daño colateral inmediato de esta crisis. Pero cuando se detiene el financiamiento, la red de seguridad más amplia es asfixiada junto con ellos. La Guardia Costera de los Estados Unidos, una rama única del ejército que reside bajo el DHS durante tiempos de paz, se ve obligada a manejar las operaciones de aplicación de la ley marítima y de búsqueda y rescate sin recibir pago alguno. El servicio secreto, los protectores, VIP famosos por custodiar a los políticos, tiene simultáneamente la tarea de salvaguardar la infraestructura financiera y los sistemas de pago de los EUU sin un cheque de pago. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, los equipos de respuesta a desastres que coordinan el papel federal en la preparación y recuperación de desastres nacionales como huracanes e incendios forestales, está viendo cómo su fondo de ayuda se agota peligrosamente. CEIM S.A., los defensores digitales encargados de proteger las redes del gobierno y la infraestructura física crítica como las redes eléctricas y las plantas de agua de las amenazas cibernéticas extranjeras, está operando con un personal severamente diezmado. Y los servicios de ciudadanía e inmigración de los EEUU, la rama administrativa que procesa la inmigración legal, las solicitudes de asilo y la naturalización de ciudadanos, está completamente paralizada. Y el sangrado no se detiene a nivel federal, está infectando activamente la economía estadounidense. Con aduanas y protección fronteriza operando con un personal mínimo, los retrasos en los puertos de entrada terrestres están paralizando el transporte de carga internacional. Las líneas de camiones comerciales que transportan repuestos de fabricación de automóviles e importaciones agrícolas, están estancadas en la frontera durante días. El contagio económico se está extendiendo desde los puntos de control directamente a los pasillos de los supermercados y las líneas de ensamblaje, amenazando con desencadenar un aumento masivo de la inflación nacional. Dentro de los aeropuertos, el caos está haciendo metástasis en una aterradora amenaza física. Con la TSA operando al 50% de su capacidad, la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva muy controversial
controvertida, desplegando agentes armados de ICE directamente en los puntos de control de la terminal para apoyar a los centros de tránsito saturados. Pero aquí es donde el asedio político se vuelve verdaderamente distópico. La máxima ironía de esta crisis se está desarrollando en tiempo real. La misma agencia en el centro muerto de la guerra política, el departamento exacto cuyas acciones provocaron el bloqueo de fondos, es completamente inmune a las repercusiones financieras. Debido a las lagunas administrativas y la instrumentalización de los fondos multianuales, esos agentes de ICE reciben su pago completo. La administración ha maniobrado legalmente para proteger a su agencia de aplicación de la ley favorecida. Los instigadores están cobrando cheques de pago completos, mientras que los protectores de la aviación que están justo a su lado se ven obligados a trabajar turnos obligatorios de 14 horas de forma gratuita. Los analistas de seguridad ahora están haciendo sonar la alarma sobre las brechas de seguridad inducidas por la fatiga. Cuando los hombres y mujeres que inspeccionan el equipaje en busca de explosivos y armas de fuego operan sin dormir y se enfrentan a un desalojo inminente, la probabilidad matemática de una falla catastrófica se dispara. La razón por la que este paraguas de seguridad masivo fue empujado por el acantilado es una guerra partidista directa y brutal. El catalizador ocurrió el 24 de enero, durante una operación federal de inmigración en Minneapolis. Dos agentes de aduanas y protección fronteriza mataron a tiros a un enfermero de cuidados intensivos de 37 años llamado Alex Pretty. El video de un transeúnte reveló que Pretty estaba desarmado en el momento en que recibió 10 disparos. En respuesta, los demócratas del Senado encabezaron un despiadado bloqueo de fondos. Se negaron rotundamente a financiar el DHS hasta que 3 estrictas barreras operativas se conviertan en ley. Para comprender la gravedad de este estancamiento, tenemos que observar la anatomía exacta del debate. La primera exigencia son cámaras corporales obligatorias para todos los agentes de la ley. Los demócratas argumentan que esta es la única forma de establecer una verdad objetiva e imparcial durante encuentros violentos, señalando que sin el video del transeúnte, la verdad sobre Alex Pretty habría sido enterrada. El GOP se opuso inicialmente a esto, citando los costos logísticos masivos del almacenamiento de datos y el riesgo de exponer métodos tácticos confidenciales. Pero los demócratas respondieron que el costo de la vida humana supera el espacio del servidor, y que la transparencia en última instancia protege a los buenos agentes de acusaciones falsas. Después de semanas de estancamiento, el GOP finalmente concedió este punto. La segunda exigencia es la identificación visible para todos los agentes federales. Los demócratas quieren terminar con la era de las fuerzas anónimas que secuestran a las personas en las calles, argumentando que los civiles tienen el derecho fundamental de saber quién los está deteniendo. El GOP se opuso ferozmente a esto por motivos de seguridad de los oficiales. Argumentan que obligar a los agentes a usar etiquetas con sus nombres completos permite a los cárteles y extremistas identificar fácilmente, exponer sus datos y acosar a los agentes y a sus familias en sus hogares privados. La respuesta demócrata fue fulminante, señalando que los oficiales de la policía local usan etiquetas con su nombre todos los días sin sufrir bajas masivas. Eventualmente, el GOP ofreció una concesión parcial. Propusieron un proyecto de ley que requería una identificación visible, pero permitía explícitamente a los agentes usar códigos tácticos alfanuméricos o números de placa en lugar de sus nombres reales. Los demócratas rechazaron inmediatamente la propuesta, argumentando que un civil aterrorizado al que rocían con gas pimienta no puede memorizar un código aleatorio de 6 dígitos en un chaleco táctico en movimiento. Llamaron a la propuesta un escudo calculado para la brutalidad. Este punto específico sigue atrapado en negociaciones activas. Pero la tercera exigencia es la línea roja absoluta. Una prohibición total de redadas cerca de lugares sensibles como escuelas e iglesias. Los demócratas argumentan que ejecutar órdenes federales armadas en el estacionamiento de una escuela primaria o en los escalones de una parroquia pone inherentemente en peligro a los miembros más vulnerables de la sociedad. Argumentan que el trauma colateral es inaceptable y que ningún arresto vale la pena si una bala perdida alcanza a un niño. El GOP rechaza esto por completo. Sus analistas policiales argumentan que una prohibición geográfica total crea refugios operativos seguros. Argumentan que si se inscribe explícitamente en la ley que los agentes federales no pueden ingresar a un radio determinado, los fugitivos violentos y las redes de tráfico de personas utilizarán intencionalmente las escuelas y los hospitales como escudos humanos. Este tercer pilar es el punto muerto. Es la razón principal por la que continúa el estancamiento. La aterradora realidad es que Washington sabe exactamente cómo termina esto.
Durante el cierre récord de 43 días en 2018 y 2019, el trauma financiero absoluto provocó la renuncia de miles de trabajadores federales. Muchos nunca regresaron. Ese desgaste paralizó permanentemente los niveles de experiencia en múltiples agencias de seguridad nacional. La crisis actual está repitiendo activamente ese exacto precedente histórico, vaciando el aparato de seguridad nacional por una generación. Pero, ¿cómo obliga el gobierno a su propia gente a trabajar sin un cheque de pago? La respuesta radica en una trampa legal brutal. Cuando expira el financiamiento, la ley antideficiencia tipifica como delito federal que el gobierno gaste dinero que no tiene. Los trabajadores no esenciales son enviados inmediatamente a casa. Pero para las agencias encargadas de proteger la vida humana y la seguridad nacional, como la TSA, la Patrulla Fronteriza y la Guardia Costera, la ley las clasifica como exceptuadas. Esto significa que están legalmente obligados a seguir presentándose a su deber. Si se niegan a presentarse, se enfrentan a un despido inmediato. Además, bajo la ley federal, es ilegal que los empleados del gobierno hagan huelga. Están efectivamente atrapados por su propio juramento. El único salvavidas que tienen es una legislación aprobada en 2019, llamada Ley de Trato Justo para Empleados del Gobierno, que garantiza que cuando el cierre finalmente termine, recibirán su pago retroactivo completo. Pero una promesa de dinero futuro no compra víveres hoy. Para el final de la semana, el GOP permaneció completamente paralizado en el Senado, fracasando repetidamente en asegurar el umbral de 60 votos requerido para romper el estancamiento. Debido a que el punto muerto se mantiene, el cierre ahora se ha extendido indefinidamente durante el fin de semana. Los hombres y mujeres encargados de proteger la patria se ven obligados a vender su plasma sanguíneo para pagar el alquiler, mientras que ningún lado en Washington está dispuesto a ceder. ¿Conoces a alguien afectado por el cierre actual? Describe su situación en los comentarios a continuación. Por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal, y gracias por ver.